La cátedra Giordano Bruno tiene el privilegio de traer a este expositor, escritor de varios libros de masonería, administrador de un blog, Pido la Palabra, muy conocido por todos. Y creo que el tema que el expositor trae es un tema adecuado para los tiempos en que estamos viviendo. En tiempos de pandemia, todos somos el hospitalario. Lo escuchamos, querido hermano Iván Herrera Michel. Gracias, mi querido hermano Jader. Sí, a lo primero, presentar mi más respetuoso y fraternal saludo a todos los directivos de la Cátedra Giordano Bruno a través de los diferentes proyectos que están adelantando. Sorprende la actividad que están haciendo y el portafolio de ofertas de contenidos relacionados con la masonería que se denota. Debo ante todo agradecer la invitación para hacer uso de la palabra en la cita semanal de Cátedra Giordano Bruno, un espacio para el libre pensamiento, que tan magnífica labor está desarrollando durante el confinamiento por el coronavirus, que me han hecho para compartir algunas impresiones personales acerca de la calidad de masones hospitalarios a que estamos llamados en la mayor pandemia que hemos vivido, y sobre el deber de construir con nuestras herramientas simbólicas un ecosistema de hospitalía para nosotros y para el mundo exterior que se rija por nuestro sistema de valores humanistas. Lo cual trataré de hacer con mucho respeto ético e intelectual, teniendo siempre presente que nuestras logias estamos llamados a construir construcción. Permítame por favor la expresión. Al mismo tiempo que llamado a autoconstruirnos como persona que se piensa y piensa la construcción. Hace unos pocos días leí una entrevista que el periódico El País de España le hizo a la escritora y académica austriaca e historiadora de la cultura Riane Eisler, en la que afirmaba que la evidencia científica que conocemos revela que los centros de placer de nuestro cerebro se activan más cuando colaboramos y cuidamos que cuando competimos o dominamos. De lo que resulta que el masón más feliz de una logia debería ser el hospitalario. Recordé inmediatamente un documento de la 2 veces centenaria Universidad John Hopkins de la ciudad de Baltimore, en Maryland, en los Estados Unidos, que describe el proceso de recompensa del cerebro como una experiencia que nos gusta de manera inmediata porque se asocia con estímulos sensoriales externos, ya sean visuales, olfativos o auditivos, y con estímulos internos, como pensamientos, sensaciones, etc. Al hacer esa asociación, el cerebro, la conducta que nos produce placer, tenderá a repetirse probablemente en una situación similar. Por su lado, estudios de la Universidad de Michigan, también en los Estados Unidos, afirman que se debería comenzar a hablar de lo que llaman la neurociencia del placer, que sostienen que cuando pasamos a la acción, involucramos la adrenalina y la noradrenalina que preparan el organismo para actuar. Es decir, en otras palabras, que el cuerpo recompensa la acción con un sentimiento de placer durante y después de la ejecución de esa acción. Por otro lado, es diciente que los arqueólogos no hayan encontrado en los rastros que han sobrevivido del Paleolítico y el Neolítico tumbas de líderes, ni de posiciones militares ni de armas personales. Estas imágenes comienzan a aparecer en el estudio de la historia de la humanidad hace unos 5.000 años. Igualmente en las pinturas y esculturas del año 10.000 hasta el año 30.000 antes de nuestra era, no se han encontrado imágenes de violencia. Las diosas antiguas, recordemos que no había dioses, no se asociaban con lanzas, espadas o rayos, sino con la naturaleza, la fertilidad, la belleza y el misterio de la vida. Los dibujos de varas, líneas y rayas del Paleolítico no significaban lanzas, dardos ni arpones, sino árboles, ramas, juncos y hojas, elementos ornamentales o de caza. A mí me parece una excelente noticia porque significa que la verdadera naturaleza no sería violenta y que puede hacer que el placer termine siendo una herramienta fundamental para cambiar nuestro sistema de dominación por otros esquemas de colaboración. Para ello tendremos que hacer un gran trabajo. Los masones llamamos pulir la piedra bruta para desbastar las aristas y las asperezas que hemos adquirido desde niños gracias a ideas rígidas que provienen de imaginarios que premian la dominación frente a la colaboración, mediante la historia que nos contamos y el lenguaje que usamos, que nos llevan a pensar
que las cosas siempre han sido así y que no podemos cambiarla porque obedecen a mandatos divinos o a la naturaleza humana. La ciencia nos está diciendo claramente que eso no es cierto. También explicarían estos hallazgos científicos la terquedad que tiene una parte de la humanidad por hacer y preocuparse por el otro y por crear instituciones que, como la masonería, pretenden una humanidad más feliz y proponen fórmulas para unir lo que está disperso. Por ejemplo, desde el año 2017, hace 4 años, el tema de la soledad es un asunto de Estado en el Reino Unido. Descubrieron que 9 millones de británicos se sentían solos siempre o a menudo. 200.000 confesaron que podían llegar a pasar hasta un mes sin tener una conversación con algún amigo o familiar. Y el 75% de las personas mayores viven solas. En consecuencia, crearon el Ministerio de la Soledad con categoría de Secretaría de Estado a cargo de recopilar estadísticas, estudiar un método para medir la soledad y financiar a colectivos que trabajen para conseguir la conectividad de las personas. Naturalmente que los británicos no se refieren a la belleza olvidada de la soledad que nos salva. Mi querida hermana Ionela Pusioronov, abogada y académica de la Universidad de Bucarest en Rumanía, que nos honra con su presencia en esta charla, me ha mostrado hace ya un año, en una magnífica charla que dictó en las reuniones internacionales que hace todos los martes la Gran Logia Femenina de Rumanía, que cuanto más estemos a solas con nosotros mismos, el mundo de nuestros imaginarios se vuelve más personal, más rico y más claro. El pintor pinta, el escritor escribe, el músico compone. No sería la soledad como un propósito en sí mismo ni sin objetivo, sino en plan fecundo de catalizador y espejo. En estos momentos, algunas naciones como Japón, Australia, España, Alemania y Canadá están considerando la posibilidad de instaurar en sus naciones un ministerio de la soledad, inspiradas en el ejemplo del Reino Unido. Mis queridos hermanos y hermanas, hablar de estas cosas en estos momentos es muy significativo e importante para masones y no masones, porque busca poner de presente el valor supremo del pensamiento y la acción fraternal hacia el otro y hacia la sociedad. En el último año hemos tenido muchos masones y conocidos que han sufrido los rigores del coronavirus o han visto padecer a sus familias y amigos por lo mismo, o los han visto partir para siempre. Para citar un solo país por respeto a los asistentes, voy a contarle algo de la situación del mío, que he notado que se repite con muy poca variación a todo lo largo y ancho del mundo y en algunos países se vuelve dramático, como el colapso que está sufriendo actualmente la India. La economía colombiana, según su Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se contrajo en el año 2020 un 6.8%, la peor caída en nuestra historia. Antes de ayer, 6 de mayo, se cumplió 1 año y 2 meses desde el día en que se detectó el primer caso de coronavirus en Colombia y el balance arroja hoy unos 3 millones de contagios, casi 80.000 muertos, la economía colapsada y un aumento inimaginado de la pobreza y el desempleo. De acuerdo con los datos oficiales de hace apenas una semana, cada día 10.000 colombianos en el último año se hundieron en la miseria. Por el COVID-19 la pobreza subió del 35 al 42% y se pasó de tener 17 millones de personas en situación de pobreza monetaria a 21 millones, llevando el desempleo al 17% en marzo y sumiendo a casi la mitad de la población en la informalidad y la pobreza, lo cual, sumado a deudas históricas, ha agravado las desigualdades económicas y las tensiones políticas, como muestra en estos momentos la prensa internacional. Muchas de esas cifras corresponden a masones y masonas. En nuestras obediencias hay muy queridos hermanos que en estos momentos están pasando grandes penurias para alimentar a sus familias, para pagar los servicios domiciliarios o para cubrir los gastos del colegio de sus hijos. Cada logia tiene su egregor propio y lo gestiona a su muy respetable manera. En esta oportunidad me dirijo a ustedes como un igual en la construcción para compartir y poner a consideración de sus luces algunas reflexiones personales sobre una fraternidad real y constructiva, no solo con nuestros hermanos y hermanas masones, sino además con la soledad de la que con la sociedad de la que debemos ser interlocutores y no indiferentes. Queridos hermanos, en lo personal hay 2 cargos que me encanta desempeñar en mi logia. El primero es el de guardatemplo exterior, porque me induce a la protección de mis hermanos cuando están reunidos. El segundo es el de segundo vigilante del taller, porque me enriquezco compartiendo trabajo directamente con nuestros nuevos compañeros de labor. Cada uno de ellos me enseña una nueva manera de utilizar las viejas herramientas masónicas
y una mirada propia y renovada sobre las éticas y las estéticas del método y los contenidos masónicos, así como con su relación con el mundo, y también porque cada uno de esos cargos tiene algo del hospitalario que se preocupa por sus hermanos. Pero por sobre todo porque el corazón mismo del ejercicio de este cargo es la fraternidad, que es un vínculo que constituye sin lugar a duda uno de los rasgos más característicos con que se conoce a la orden masónica en la sociedad civil y es uno de los pilares fundamentales de la sociabilidad masónica. Y es afortunado hablar de ella en momentos en que muchas de las energías parecen convocarse para atender las adversidades de la coyuntura con miras a colaborar en la construcción de un mejor futuro para la humanidad. Entre los masones y masonas del mundo se observa que comienza a consolidarse una tendencia de pensamiento que está llamada a producir hondas mutaciones en la configuración de la orden. Las nociones tradicionales que identificaban lo masónico están siendo desplazadas en forma lenta pero consistente por concesiones que, inspiradas en referentes contemporáneos, invocan los fundacionales de la orden. Entienden que lo masónico no se agota en la tradición, sino que es por el contrario un punto de encuentro que sigue siendo inspirador y que, como sabemos, se trata de mantener la antorcha encendida y no de cuidar las cenizas. Lo masónico incluye espacios liberales cada vez más amplios que no pueden ser legitimados ni gestionados en forma exclusiva y excluyente, pero tampoco lo puede ser desde los saltos al vacío o desde la introducción de concesiones ajenas. Dicho lo anterior, es conveniente recordar que la fraternidad, como condición necesaria para la socialización, no contempla complicidades silenciosas hacia todo tipo de doctrina. No se trata del todo está bien por el que llegamos a nada está mal. A contrario sensu, en nuestro caso la fraternidad se perfecciona con el respeto de todos por los valores primordiales de la masonería y va de la mano con el combate activo contra el mal. La masonería, su necesidad de libre pensamiento y su absoluto respeto por las convicciones de sus miembros no es un orden vacío, sin reglas, ni valores, ni límites. Muy por el contrario, permitir sin reaccionar la transgresión de los límites del cimiento pluralista de la orden o los intentos de atarla a una doctrina religiosa, a creencias políticas, a un partido político, a intereses mezquinos, a solapadas discriminaciones o a referentes dogmáticos, coloca de presente la debilidad de nuestras convicciones filosóficas, cuando no la complicidad con quienes no respetan el terreno moral que se necesita para el ejercicio de la libertad de conciencia que ha caracterizado a la institución en sus 3 siglos de existencia. Una masonería que se rehúsa a entregar una fraternidad de alto nivel a la próxima generación, que se distingue por su indiferencia con respecto a las ambiciones, vicios y pasiones de sus miembros, a la que todo le da igual y que se acostumbra a transitar por la calle del medio, a nadar entre 2 aguas por decencia, consideración o deseo de no polemizar, renuncia al contenido ético que soporta el deber ser institucional. Es decir, pone en grave riesgo la posibilidad del libre examen que nos enorgullece. Con cerca de 3,5 millones de familias en el mundo llorando hoy la muerte repentina de un familiar cercano, y otros muchos millones más padeciendo las secuelas en la salud mental y física que deja la infección, lo ideal para una persona libre y de buenas costumbres es que en tiempos de dificultades como las muy graves que estamos atravesando, obre con el realismo, la cordura, el valor, la empatía, la gallardía y la solidaridad que los más sagrados principios masónicos exigen. Vivimos tiempos inéditos, más que inéditos, diferentes. A medida que el confinamiento por el coronavirus avanzaba, los patrones de los trabajos masónicos variaban y la acelerada virtualización generaba un nuevo carácter inclusivo en medio de la oleada de charlas con que se trataba de compensar la falta de tenidas presenciales. Muchos masones y masonas, invitados y curiosos de todas las obediencias, ritos y grados, de pronto se vieron compartiendo luces sin restricciones, se reconocieron, fraternizaron, dialogaron sobre ritos, rituales, liturgias, símbolos, tradición, usos, costumbres, historia. Muchos otros masones están asistiendo detrás de nombres falsos a las charlas sin encender las cámaras, ya es triste, y compartiendo los contenidos en grupos de WhatsApp por debajo del nivel del radar disciplinario de sus logias porque está prohibido asistir a estas charlas. Tirios y troyanos se han dado cuenta que la masonería, lejos de ser una burbuja, encerrada en otras como las famosas muñecas rusas, tiene un método basado en lo constructivo y es un sistema moral que invita a propios extraños a alejarse de los discursos de odios, a la vez que promueve los valores de la solidaridad, la empatía y la fraternidad entre personas que por algún motivo son diferentes
o que se creen diferentes. Por ese camino la solidaridad nos hace humanos, la fraternidad nos hace masones y la masonería nos hace hospitalarios. No nos hace ilustrísimos, ni sublimísimos, ni poderosísimos, ni perfectísimos, ni soberanísimos, ni serenísimos, ni caballerosísimos, ni potentísimos, ni grandísimos, ni veneralísimos. No nos es dado equivocarnos ni distraernos en estos momentos. La masonería nos construye como unos hospitalarios que velan con carácter humanista por la libertad en tiempos de restricciones sanitarias, por la igualdad frente al manejo de los servicios de salud y por la fraternidad entre todos los seres humanos. La construcción del templo interior y del templo exterior en los términos que propone la masonería implica reflexión y acción a la vez. Requiere un activismo hacia la fraternidad y la solidaridad. Las granadas que vemos en los capiteles de las columnas de las logias son el símbolo masónico por excelencia para la fecundidad de la fraternidad y la amistad entre los masones. Por su lado, en la masonería, la colmena representa el trabajo y la solidaridad en las tenidas de la orden y a su vez la abeja simboliza el masón industrioso, laborioso, previsor, vigilante, disciplinado, activo, constante en el perfeccionamiento y el bienestar de la logia y de la sociedad. Es decir, que representa un modelo de masón ordenado colectivamente, pero nunca adoctrinado. Un masón es metafóricamente un albañil que construye una obra en una labor individual contenido en una faena colectiva. El método de la orden y su metabolismo fraternal nos lleva a que en la medida en que nos salimos de nosotros mismos para acercarnos al hermano, nos consustanciamos con él y nos conozcamos nosotros mismos. Los masones franceses dicen, lo que tú haces, te hace. La fraternidad no significa que debamos ser iguales. De hecho, somos diferentes en varias maneras y por distintas razones. Nadie es igual a otro y es normal que ocasionalmente surjan conflictos entre nosotros. La fraternidad es el cemento que pega las piedras del muro, la llana, la herramienta que pule y suavice su unión. Queridos hermanos y hermanas, mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI con millones de muertos, una gran cantidad de masones y masonas sufren en su salud, en su vida y en sus economías. En algunas de nuestras casas faltan los alimentos. Pasa en todas partes. Hemos sufrido despidiendo a la distancia muy queridos hermanos y hermanas que tuvieron una muerte y un entierro solitario. También las obediencias, las logias y los masones han ayudado económicamente a algunos queridos hermanos a los que hoy se les dificulta llevar el pan a la mesa de sus familias. Las circunstancias sanitarias, transversales a todos los estamentos sociales, nos imponen vivir desde la solidaridad y la fraternidad en permanente disposición hacia el hermano masón y hacia el no masón. Es decir, nos impulsan a contagiar fraternidad a todos y alejarnos de fraternidades tóxicas. Son miles de millones de personas en el mundo los que viven en estos momentos una gran tragedia o han visto agravarse sus precarias condiciones de vida. Más de 150 millones de personas se han infectado, un número mayor que el resultado de sumar todos los muertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, algunos de nosotros y de nuestros familiares se infectarán y morirán en los próximos meses. Hay que estar preparados para abrazarlos con nuestra fraternidad y despedirlos a la distancia. Desde hace casi 3 siglos, una gran parte de la masonería adoptó el lema de libertad, igualdad, fraternidad. Las iniciativas son como los árboles, no importa lo alto, lo grande, lo frondoso, o que den varias cosechas al año. Todo comienza con una pequeña rama o con una pequeña semilla. Aprendí hace poco eso con mi querida hermana Nadia Kiryaquina, del Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era, que no importa si las hojas y las flores se caen en el otoño y en el invierno, o si se secan en el verano, si las raíces son fuertes, el árbol vuelve a florecer y ofrecer sus frutos, como sucede con el amor. Con la fraternidad ha sucedido algo similar. La masonería tomó el concepto de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y lo adoptó y le sirvió de caja de resonancia y de levadura durante los siguientes 2 siglos y medio en medio de los embates más agresivos. Naturalmente no vamos a caer en el pecado de soberbia de decir que este concepto humanista que hoy está en boca de todos es fruto exclusivo de las luchas masónicas, pero tampoco podemos dejar de reconocer que durante 250 años, a veces en muy difíciles condiciones, mantuvimos en alto la bandera de la propuesta de la fraternidad humana, porque muchos masones han entendido, tomando las palabras del artículo 2 de la Constitución del Gran Oriente de Francia,
que el deber de la masonería es extender a todos los miembros de la humanidad los vínculos fraternales que nos unen a los francmasones en toda la superficie del globo. Hasta el Papa Francisco I, que no es masón, en octubre del año 2020, en su tercera encíclica, que lleva el título de Fratelli Tutti, todos somos hermanos, habla de una fraternidad universal, abierta, sin frontera de idiomas, cultura o creencia, y de apartarnos de la cultura del odio, la agresividad y los fanatismos, así como de crear un mundo abierto a recuperar la amabilidad y estar al servicio de la fraternidad y de la construcción. Un discurso eminentemente masónico que ha adoptado su más enconado contradictor. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió programar el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana, que se celebró a partir de este año 2021 en medio de la pandemia. Para darle un mayor relieve al concepto de fraternidad, que nos es tan caro a los masones, la ONU instituyó, abro comillas, el Día Internacional de la Fraternidad Humana porque existe una profunda preocupación por los actos que constituyen una apología del odio y por consiguiente socavan el espíritu de tolerancia y el respeto de la diversidad, especialmente en un momento en que el mundo se enfrenta a la crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus, que exige una respuesta mundial basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral resolvada. Ese es el discurso que ha mantenido la masonería durante los últimos 250 años y ya se ha extrapolado a todos los estamentos. Es el carácter iniciático de la masonería que inicia. No otra cosa significa iniciático. Como sabemos, la masonería no es un partido político ni una ONG, y hay sectores de ella que no se han detenido y nos sirven de inspiración. Admira la forma en que aporta víveres y dineros a propios y extraños que lo requieren en la pandemia. Una gran logia de Chile ofreció su sede para el programa de vacunación contra el COVID. Una gran logia de Argentina presentó un proyecto en medio de la pandemia para la educación ambiental. Una gran logia de Costa Rica está discutiendo un plan de empleabilidad. La Confederación Masónica Colombiana se pronunció frente a las tensiones que se viven en la actualidad en las calles del país, junto con otras obediencias, grandes logias, entre esas la mía, la Federación Colombiana de Logias Masónicas, con un discurso republicano de valores, respetuoso del derecho de la protesta, respetuoso de las instituciones y convidante al diálogo entre personas diferentes y a deponer los odios y los insultos mutuos. La masonería inglesa respondió al reto del COVID-19 con más de 18 millones de horas de voluntariado y con donaciones que suman 1 millón de libras esterlinas que se destinaron a ayudar a las comunidades en los bancos de alimentos, al apoyo a los cuidadores no remunerados, a los equipos de protección personal, a los suministros para hospitales y hospicios, al apoyo a los refugios para mujeres, a los fondos para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, a las ambulancias y a los equipos sanitarios. Trabajaron gratis 18 millones de horas como voluntarios para trasladar personas vulnerables al hospital, preparar comida ellos mismos, cuidar de personas en riesgo, organizar paquetes de atención, producción de batas, equipos de protección personal y gel hidroalcohólico. Igualmente centró gran parte de sus esfuerzos económicos en ayudar a más de 2.000 mujeres víctimas de la violencia doméstica durante el confinamiento y en dotar de tabletas 50 hospitales para facilitar el contacto entre los pacientes con coronavirus y sus seres queridos. Además, donó 300.000 comidas y 38 toneladas de alimentos a personas sin hogar, refugios para mujeres y personas vulnerables, apoyando a más de 120.000 personas en total. Se donaron 560.000 libras esterlinas para proporcionar comidas y ayudar a numerosos bancos de alimentos. Y ha animado a sus miembros a remangarse y ofrecerse. Esta es la frase oficial que están usando en sus documentos. A remangarse y ofrecerse al Sistema Nacional de Salud para acelerar la campaña de vacunación. Y algunas de sus logias las han transformado en centros de vacunación. Y en una de ellas se hacen hasta 1.000 vacunaciones diarias para dar apoyo a los consultorios médicos locales. Hay muchos más ejemplos que he conocido en África, Europa, Asia, Austria y América del Norte, Centro, Sur y del Caribe. La lista es larga, porque la mayor emergencia sanitaria y económica de la humanidad desde hace un siglo encontró que la masonería sí sirve para algo y no es una burbuja abstracta ni un mecanismo de escape de la realidad. Queridos hermanos y hermanas, en lo intramural de la orden he visto cómo en algunas partes el gran hospitalario en asocio con los hospitalarios de cada logia
Ha diseñado una red de coordinación de un plan estratégico de acompañamiento a los masones y masonas en situación de necesidad económica y de afectación de su salud. Naturalmente, de la mano y bajo la guía obligada del muy respetable gran maestro, inspirándose en el simbolismo de la granada y cuidando la salud de la colmena, esa red coordinadora está gestionando los aspectos más relevantes, como por ejemplo las medidas necesarias de seguridad sanitaria para las reuniones presenciales y semipresenciales, para proteger el personal de apoyo administrativo y de servicios generales que elabora con nosotros, etcétera. En nuestras obediencias elegimos periódicamente unas dignidades y unos oficiales en quienes está depositada la responsabilidad de los pilares de nuestra cadena de unión fraternal en el marco de la mayor emergencia sanitaria que hemos vivido. Entre ellos un oficial con el título de hospitalario, que es el encargado institucional de la beneficencia, el socorro y el alivio de los hermanos y a sus familias, con el deber de indagar y recibir informes acerca de quién requiere que sus hermanos lo abracen con su fraternidad. Pocos cargos como el del hospitalario pueden demostrar que está documentada su existencia desde la masonería operativa, cuando ejercía el papel de socorro a los miembros de las guildas y corporaciones de obreros. Hoy está presente en todos los ritos y en todos los grados de la orden, y es uno de los 7 oficiales indispensables para que una logia sea justa y perfecta. El hospitalario ejerce el apostolado fraternal del taller, por eso su joya es una bolsa con un corazón grabado en el centro, entre otras cosas, para que en tiempos de pandemia todos nosotros seamos el hospitalario que ofrece su corazón. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos y hermanas por su fraternidad y paciencia. Es mi palabra. Muchas gracias, querido hermano Iván Herrera. De acuerdo a nuestro protocolo, me corresponde presentar a uno de nuestros fundadores de la cátedra, el querido hermano Pablo Ríos Chafaroni. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, querido hermano Octavio. Felicitar nuevamente esta gran luz que nos ha entregado nuestro querido hermano Iván Herrera Mitchell. Comentarle a los queridos hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez que la cátedra Giordano Bruno es una cátedra esencialmente latinoamericana que agrupa distintos orientes, distintos ritos, y comulgamos todos los días sábados en este horario a poder reflexionar de manera libre y espontánea distintas temáticas propias de nuestros usos y costumbres. Y como es tradición, y nuestro querido hermano Iván Herrera ya lo conoce, vamos a abrir la palabra y vamos a solicitar también que seamos lo mayormente escuetos en poder intervenir para poder otorgar tiempo de participación a otros queridos hermanos y hermanas. Se abre los micrófonos, se abre la palabra, cualquier aporte, consulta, levantando su mano física o virtual. Tiene la palabra el querido hermano Jader Guerra, miembro del comité editorial, y posteriormente el querido hermano José Cotuá. Querido hermano Iván, excelente exposición para reflexionar en muchas cosas. Quería hacerle una pregunta. Desde su óptica, ¿usted cree que esta fraternidad, esta hospitalía, se construye por el ejemplo en las logias o de alguna forma la instrucción masónica lleva a que los hermanos sean fraternos y practiquen esa fraternidad? Contexto. Bueno, mi querido, no sé, bueno, mi querido hermano, a ver, los estudios científicos están diciendo que el tema de ser proclive hacia el otro es un asunto de la amígdalas. Entonces tenemos una base fisiológica que a veces hasta puede ser heredada. Se es conservador, se es liberal y se tiene mayor capacidad de empatía con base en algo. No podemos descubrir, no podemos, digamos, apartarnos de las conclusiones que están sacando las investigaciones más rígidas en aras de unos relatos que nos vienen de la antigüedad cuando no había suficiente conocimiento y están llenos de algunos mitos. Entonces, primero tenemos una base. Segundo, voy a citar a nuestro querido hermano
nuestro querido hermano Mozart. Mozart tenía un talento extraordinario para la música. Música compuso sinfonía a los 6 años. Pero para que Mozart fuera Mozart se necesitó primero el talento, segundo que hubiera un órgano en su casa y tercero que el papá lo enseñara, no le prohibiera tocar el órgano. Entonces se puede desarrollar. Nacemos con una determinada inclinación, propensión. Voy a decirlo con mucho respeto, como sabemos con una propensión para la diabetes o propensión para la presión alta o cualquier enfermedad, también tenemos una propensión para la empatía con el otro. Parece, están diciendo los científicos. Entonces, si eso lo desarrollamos, decía un viejo masón, decía, ¿se es masón a los 10 años de edad o no se es masón más nunca? Y él hablaba de estos principios de ser buena gente y verdad, de forma admirable. Y si tenemos las condiciones familiares de contexto, yo soy yo y mi sociedad, y lo que yo hago yo conmigo y mi sociedad, que complementamos a Ortega y Gasset últimamente, entramos a una sociedad como la masonería y no entramos a unas logias tóxicas que nos endurezcan y nos llenen la cabeza de basura, sino que nos alimenten con reflexiones sobre la libertad, sobre la igualdad, la fraternidad, sobre las virtudes, sobre lo que representan nuestras herramientas, nuestras metáforas, nuestras inspiraciones. Nosotros vamos a poder desarrollar muchísimo y la masonería termina siendo una levadura para lo que tengamos adentro. Y si tenemos algo muy bueno, pues de esa receta sale algo muy bueno. Lo bueno que tiene la masonería y a la vez un peligro es que su sistema de ingreso es por cooptación. Es decir, que nosotros escogemos con quién queremos pasar todos los martes en la cátedra, o sea, bueno, todos los jueves en mi logia, con quién queremos hablar todos los jueves en mi logia. Entonces, y los vamos formando y ese sistema de cooptación va creando un determinado digamos, metabolismo de la logia y un determinado egregor. Entonces, es toda una cadena, una cadena de cosas para... Pero indiscutiblemente los que estamos aquí hemos tenido acceso a todas estas cosas. Hemos tenido acceso a un cuarto de reflexiones como el que está metido en la humanidad ahora mismo y hemos tenido acceso a una figura que se llama el vitriol. Algunos cogen el vitriol y se ponen a estudiar la alquimia y son unos grandes expertos en las diferentes clases de alquimia que hay. Otros se concentran más en que el vitriol dice, examínate. Busca dentro de ti la esencia tuya, pero no para que la veas. No se trata el simple discurso del oráculo de Delfos de conócete a ti mismo. Yo decía en la entrevista que me hacía Juan Pablo, yo decía, se trata también de combinarlo con algo que decían las abuelas de antes, de un acto de contrición y un propósito de enmienda. Nos conocemos a nosotros mismos para pulir, para a partir de ahí pulir la piedra bruta, y ese es el primer viaje, y los otros viajes, pues no sé si hay profano aquí, bueno, vamos haciendo, el primero significa una cosa, y va una progresión hasta el tercero, y vamos, y nos va diciendo, y la masonería nos dice, esto es esto. Entonces vivimos un proceso de iniciación, y un proceso de iniciación que puede ser sucesiva. Pero hay personas, perdón que me detengo, hay personas que son iniciables y personas que no son iniciables, o personas que se blindan para ser iniciables porque entran con algún interés, y yo entro con el interés de estar al lado de Jader porque Jader me va a dar un contrato, porque me conviene, porque me obligó, porque es mi jefe, y si no me meto pues voy a tener problemas laborales o alguna cosa, digamos que voy a tener un muro ahí que no me va a dejar hacer clic. Entonces, toda iniciación, una iniciación es un rito de pasaje. Es un rito de pasaje, que significa que hay un antes y un después. Pero el antes está ahí, perfecto. El rito está ahí, perfecto. Pero el después depende ya de que uno quiera hacer el acto de contrición y el propósito de enmienda, como hubiera dicho mi abuela. Nosotros decimos, si quiere pulir la piedra bruta y quiere pulirla, porque a veces no queremos pulirla. Hay aristas que amamos con devoción y no queremos que nos las quiten, ¿verdad? Entonces, pues, no sé si, querido hermano Javier. Muchas gracias, mi querido hermano. Muchísimas gracias. A ti.
Bueno, le otorgamos la palabra al querido hermano José Cotuá. Epate. Muchas gracias, queridos hermanos todos. Antes de iniciar mis comentarios, pues quiero felicitar al hermano Iván Herrera Michel por esa ponencia muy sólida, bien construida, bien concebida y, por supuesto, bien reflexionada. El concepto, a mi modo de ver, de hospitalario, se fundamenta en el concepto de fraternidad. Si no tenemos ese concepto claro, si no hemos sido capaces de entronizar en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, ese concepto, el sentir en verdad lo que es un hermano, el concepto hospitalario no deja de ser una ilusión, algo muy superficial. ¿Por qué? Porque el hospitalario viene siendo el corazón de la logia. Es el hermano que tiene que estar pendiente de los otros hermanos, de la salud de los otros hermanos, de la asistencia de los otros hermanos, de las necesidades de los otros hermanos. Tiene que sentir esa empatía profunda que no se logra con una simple iniciación masónica, ni porque me den el cargo de hospitalario, que ahí en donde yo veo que está la debilidad de muchas logias masónicas. O sea, a cualquiera se le entrega la hospitalía, y ese es un gran error. El hospitalario tiene que ser un hermano bien formado, un hermano reflexivo, un hermano con unos dotes de sensibilidad humana que lo convoquen a eso, a servir, a su capacidad de servir. Y solo así puede desarrollar una verdadera función de lo que es la hospitalía en una logia masónica. Por supuesto, se han cometido muchos errores a mi modo de ver. Se ha sido demasiado ligero en la asignación de los cargos. No se ha tenido en cuenta la trayectoria masónica de muchos hermanos. No se ha manejado con prudencia la escogencia de los hermanos para los diferentes cargos. El hermano Iván decía que a él le gustaba mucho el cargo de segundo vigilante. Es un cargo importantísimo. Y a veces nos hemos sorprendido con ver segundos vigilantes que incluso están todavía en la etapa para aprender, para formarse, y sin embargo se le entrega la responsabilidad de los aprendices. A mí se me hace eso realmente una gran irresponsabilidad. En fin, si la masonería tiene como misión velar también por el desarrollo social, por el bienestar de un pueblo, por los compromisos políticos y económicos que tiene una sociedad, el masón tiene que estar bien formado, tiene que estar bien estructurado, tiene que estudiar mucho, tiene que reflexionar. Para cambiar la sociedad no se puede hacer sobre la base de la ignorancia, no se puede hacer sobre la base de la superstición, no se puede hacer sobre la base de simples oraciones. No, hay que reflexionar, hay que estudiar, hay que bregar por ese perfeccionamiento permanente. Y solo así, mi querido hermano Iván, solo así pienso yo que se puede generar un verdadero hospitalario en cada una de las logias a que estamos convocados a nivel mundial. En todo caso, mis respetos, mi querido hermano, mi respeto para todos, y esa es mi ligera apreciación en cuanto al hospitalario. Muchas gracias. Gracias a ti, querido hermano José. Sigue circulando la palabra. Les pido a los queridos hermanos del comité editorial que me ayuden a verificar por el intermedio de nuestro WhatsApp interno quién solicita la palabra. Tiene la palabra el querido hermano Raúl López.
Muchas gracias, querido hermano Paulo. Querido hermano Iván Herrera Michel, seguí tu entrevista con harto cuidado y me complace haberla seguido, porque viertes en este trabajo una idea que nos debe llegar a todos. No hiciste mención y paseaste por el templo todas tus luces para poder entregarnos una muy buena reflexión, y que te agradezco enormemente. Cuando estamos dormidos en este mundo, estamos despiertos en otro, dice Salvador Dalí. Siempre el vigía está atento, y el ojo que todo lo ve nos está señalando la vida de otros. Es un gran vigía. Y puedo decir también, y todas estas frases nacieron alrededor de tu entrevista, querido hermano, en los distintos foros que vuelan en las redes sociales de las órdenes masónicas, donde el sentido de solidaridad, humanismo y de perfección nos llaman a siempre estar presente en el otro. Ese sentido que se ha ido perdiendo en la sociedad es un llamado que se necesita para que estemos presentes en esta visión y en esta actitud, donde el COVID ha desnudado tantas situaciones en las que la humanidad entera ha remecido los cimientos, no solamente de la masonería, sino que los sentimientos del hombre propiamente tal. Yo te agradezco enormemente ese paseo que nos diste en lo que nosotros tanto estamos echando de menos, que es el templo. Pero no es el templo el que llama a los masones a estar presente en la vida del otro, sino que es la vida del otro donde deben estar obligatoriamente los masones. Y ahí es donde nosotros humanamente nos vemos tan pequeños, porque la desgracia es muy grande. Yo te voy a agradecer, querido hermano, por una razón bien especial. En el Hospital Kennedy de Colombia, el 22 de abril, fue operado de un tumor cerebral en forma grave un querido hermano de Chile, Nicolás Ampuero. Su mujer, Cristina Villamil, es la profana que ha estado al lado de él, y que en nombre de su SOS al sentido hospitalario de la masonería, la hermana Andrómeda Zavala en México se hizo presente inmediatamente en ese SOS. O sea, esa cadena de solidaridad en América ha funcionado perfectamente. Me ha correspondido en silencio en Chile hacer las veces solidarias, muy humildemente, en algunas gestiones, como el hospitalario para este hermano específicamente. Yo te agradezco enormemente en nombre de Chile lo que han hecho los hermanos en Colombia
por este hermano, y ahí está presente la solidaridad, ahí está presente el hospitalario, ahí están presentes todos los hospitalarios de la masonería. Te agradezco enormemente, querido hermano, y darle el saludo fraterno a las logias de Colombia que también están presentes en lo que sufre ese país tan hermano y tan igual a Chile. Muchas gracias, querido hermano. No, muchas gracias por sus palabras, hermano. Le cuento algo porque usted toca el tema del hermano Nicolás. El tema es un caso absolutamente, bueno, es un caso entre varios. Yo estuve muy cerca del hermano Nicolás desde que lo internaron en la clínica y no tenía seguridad social ni había forma de que lo atendieran. Y estuve conversando con su esposa Cristina y ahí se nos apareció una hermana en Bogotá, una médica, la doctora Ángela Ríos Mazona. Ese fue su ángel de la guardia. Ella estaba haciendo digamos, el segundo nivel de residencia, no sé si en cirugía, algo, en una clase de cirugía no recuerdo ahora. Y bueno, se logró que por los servicios, unos servicios, no recuerdo cómo se llaman, cómo le dice el hospital, bueno, esos servicios de solidaridad sociales, asumiera todos los costos, se lo operó y habían algunas dificultades porque había unos picos altos en ese momento de la pandemia. Entonces, las operaciones no COVID estaban, digamos, las salas de las UCI, unidades de cuidados intensivos no COVID, estaban muy limitadas, naturalmente por lo que estamos viviendo. Pero bueno, era algo de urgencia, se hizo, el hermano salió bien. Y, tengo que volver a hablar con Cristina, me imagino, la esposa. Pero el ángel de la guarda que se le apareció es la querida hermana Ángela Río. Andrómeda me contactó, estuvimos conversando y se logró solucionar. Eso es lo que yo llamo, yo no me pongo de ejemplo ni mucho menos, sino que ahí estuve yo, me pasó por a través mío, pero todos somos como una red social que podemos ayudar. También se logró, le digo cuál fue la herramienta, de pronto algunos hermanos aquí, no puedo recordar todos los nombres, algunos hermanos pertenecen al grupo internacional, el ya internacional de médicos, que logramos formar con la hermana que ustedes conocen, la hermana Alejandra Echeverry. Esa sí es una hospitalaria de verdad, y el hermano Alejandro Sepúlveda de Manizales. Y bueno, nada más había un solo médico, pero bueno, total hay 160 médicos compartiendo información absolutamente todos los días. Y fue ese, digamos, el canal que se hizo para que apareciera el ángel de la guarda, la doctora Ángela Ríos, la querida hermana Ángela Ríos. Pero bueno, no, hermano, ¿qué podemos decirle? La frontera la dibujaron con un lápiz de color rojo, todos somos hermanos, la humanidad es uno solo, somos como 7.500 millones y todos somos familias al fin y al cabo. No hay profanos y masones, o sea, pero gracias. Muchas gracias. Sigue circulando la palabra, comentarle a los queridos hermanos que recién se integran que esta cátedra Giordano Bruno tiene ya 13 meses de existencia y surgió en la pandemia. Si la pandemia tuvo algo positivo, fue la posibilidad que gracias a la tecnología nos pudiéramos encontrar distintos hermanos y hermanas de distintos países, de distintos usos horarios, de distintos ritos y orientes en este espacio de fraternidad común. Mientras sigue otorgada la palabra, quiero saludar fraternalmente en nombre de toda la cátedra Giordano Bruno a los queridos hermanos y hermanas que nos escriben en el chat, a la querida hermana Jimena Orellana, María del Pilar Rivera, que nos dejan su saludo, a Chavita, que saluda a todos los queridos hermanos desde Salvador Barrera, Cancún, México, a Vicenzo Tucillo, que es un querido hermano de Cochabamba, Bolivia, que nos saluda, un fraternal abrazo para él, Alexia Espinosa, desde Chile, Pablo Merlo, de la Logia Bicentenario de Mayo número 10, Oriente de Buenos Aires, Julio Pradenas, desde San Pedro de la Paz, Chile, a Carlos, que nos deja un saludo desde Bogotá, Colombia, a la querida hermana María Cristina,
de María Cristina Sierra, nos saluda desde Colombia, a Román René Tapia, de Oruro, Bolivia, a Jap, que también nos saluda, Hernán Aponte, Valledupar, de Colombia, Sí. a Ionela Cusiureanu, que nos saluda de la Gran Logia Femenina de Rumania. Un fraternal abrazo para cada uno de ellos y ellas. También a Miguel Ángel Arredondo y bueno, particularmente también, muy especialmente a quien nos está escribiendo ahí, y es la querida hermana María Alejandra Benítez, que dice que todos pueden solicitar la palabra levantando su mano virtual. ¿Quién es la querida hermana María Alejandra Benítez? Es la editora de la revista Giordano Bruno. Ya vamos en una segunda edición que la vamos a compartir para toda Latinoamérica, y en la cual hacemos el llamado para que nos puedan aportar con planchas, con reflexiones, con estudios. Todo eso es muy bienvenido. A su vez, les recuerdo que la Cátedra Giordano Bruno se encuentra en YouTube, en Spotify, y nos pueden visitar en www.cgiordanobruno.cl. También invitarlo a sintonizar la entrevista que le hizo Juan Pablo Macarín desde Uruguay. El querido hermano Juan Pablo Macarín tuvo una conversación en extenso con el querido hermano Iván Herrera. Es una entrevista que ya se encuentra disponible para que puedan disfrutar de ella. Tiene la palabra la muy querida hermana Ionela Cusiureanu. Enséñanos, Dionela, ¿cómo se llama, Querida Dionela? hermana. No, es Cuchurano, pero es difícil, aunque es difícil también, también aquí, porque en todas las conferencias en que estoy participando, también en Rumanía, todo el mundo tiene un problema con mi nombre, así que no es ningún problema para ustedes. Primeramente, muchas gracias por una exposición que de verdad fue maravillosa. Creo que Jean-Jacques Rousseau sería muy feliz al escuchar de hermano Iván. Yo creo que el amor fraterno es el trabajo la premisa del trabajo masónico. Y bueno, porque hace los eslabones de la cadena de unión se unan, es el faro hacia el que nos dirigimos, el final del viaje de iniciación. Podemos decir que es la lana de oro que buscamos como las argonautas de Jason. Y sin fraternidad y sin lo que el hospitalario significa en una logia, creo que no hacemos masonería. Es club de filosofía, encuentra de literatura, lo que usted quiere, pero sin la fraternidad personificada por el hospitalario y por lo que hace, lo que debería hacer el hospitalario, no podemos hablar en realidad de una masonería real. Y bueno, claro, tenemos que actuar todos nosotros porque hablar no es suficiente, filosofar no es suficiente. Si tenemos para pintar y dibujar nubes en el vidrio de la ventana, no deberíamos esperar una lluvia real. Así que nuestros pensamientos se convierten en hechos solo cuando les damos alas para descubrir el mundo que nos rodea. Y yo creo que mejores alas podemos concebir que las de la fraternidad. Así que un tema que nos hace a pensar y creo que también a actuar. Muchas gracias, querido hermano. No, a ti, Dionela, perdón que interrumpa. Bueno, ya la vieron. Le quiero, Jader. ¿Dónde está Jader? Se me perdió Jader, aquí se pierde. Ah, ya lo vi. Se quitó la cámara. Jader, es contigo. Jader, anota el teléfono y el contacto de la hermana. Tiene un escrito sobre la libertad que la acabo de conocer, que ya le estoy comprometiendo. Yo después cobro los honorarios, después cobro los derechos pero tenemos que hablar después, tenemos que hablar después, pero realmente es extraordinario. Yo lo conocí hace 2 o 3 días, pues lo estuvo trabajando y ya yo tengo la versión final, pero no se la voy a dar porque, bueno, hablen con ella, pero el escrito es absolutamente magnífico sobre el tema de la libertad en clave masónica, que es lo importante.
Excelente Muchas dato, querido gracias. hermano No, Iván. Y cógele el Está teléfono, cordialmente cógele el invitado teléfono. entonces a escribir y también a una presentación como la suya, querido hermano Iván. Así que vamos a comprometer a la querida hermana Ionela con sus luces para que nos pueda ilustrar a la cátedra Giordano Bruno. Voy a otorgar la palabra al querido hermano Ronald de León, que quiere realizar una pregunta, y posteriormente a la querida hermana Alejandra Echeverry. Querido hermano Ronald, tienes la palabra. Perdón, Yudela. Buenas noches, queridos hermanos. Me excuso no poder activar mi cámara en este momento. Agradezco al querido hermano Iván Herrera por las luces brindadas en esta charla, en esta cátedra. Y quisiera preguntar lo siguiente. Cito palabras textuales de su presentación donde manifiesta que la masonería está llamada a extrapolar la fraternidad al mundo profano. En estos mundos, en esta etapa de pandemia, podemos evidenciar cómo en la sociedad priman los intereses económicos y particulares sobre el interés del mundo entero. Y quisiera preguntar, ¿qué le ha pasado, qué nos ha faltado a los masones? Si bien es cierto que los masones y profanos todos estamos llamados a ser el hospitalario para llevar al mundo profano el mensaje de la fraternidad. Ejemplo de esto es que hoy en día hay vacunas, muchos países en la capacidad de producirla, y las patentes son de carácter privado, y con la libertad de esta pueden ser un bien común. Es mi palabra y agradezco al querido hermano Iván Herrera y a toda la cátedra. Muchas gracias, querido hermano Ronald. A ver, ¿qué tiene, lo que tiene que hacer la masonería es lo que tiene que hacer todo el mundo, todas las asociaciones. La masonería es un componente más de las sociedades, con características propias, particularizadas, con un método, unas metáforas, en fin, y todas estas cosas. La masonería, digamos, ha tenido 300 años de protagonismo social, ha sido importante, ha analizado estas cosas, pero ¿qué hacemos hoy en el estado actual digamos, de un sistema de mercado que nos ha absorbido absolutamente? Y este sistema de mercado yo creo que está colapsando. De pronto no vamos a ver el colapso, pero el colapso no va a ser, debemos de tener miedo, no va a ser hacia el comunismo ni hacia el socialismo. El colapso del sistema de mercado, yo pienso, o sea, es muy difícil adivinar qué sistema puede ser, pero yo creo que la pandemia, así como nos ha hecho sumergirnos de una forma brutal en la, en la virtualización, de todo modo la pandemia nos ha acelerado muchos de nuestros conflictos, que en Latinoamérica son particularmente sensibles y es llena de todos excesos, y mostramos fotos y videos de lo que pasa en la calle en momentos muy emocionales, cuando hay gente muy alterada y no hay discusión política ni nada y queremos darle cosas a la calle. La calle es emocional, absolutamente emocional. Ese es el problema de la calle. Pero la masonería no puede ser emocional. La masonería en su construcción es humanista. Yo no creo que vayamos a reemplazar el humanismo. Por lo menos no sé si saldrá un sistema mejor que el humanismo, pero ahí es donde hay que actuar. Yo creo que el humanismo viene de vuelta. El humanismo viene de vuelta. El sistema de mercado no va a desaparecer, ni mucho menos. Ya eso es muy difícil. Pero sí vamos a dar un toque, digamos, el péndulo. Es posible que vaya hacia la preocupación por el otro, porque estamos colapsando y nos están pasando cosas raras a nosotros. Por ejemplo, yo hoy escribí allá en chat de la logia porque me podía ver noticias y aquí estoy yo mirando para arriba porque hasta hay el peligro de que un cohete que viene incendiado, que pesa 23 toneladas del grande de un edificio de 10 pisos, me caiga encima, me caiga en la cabeza. Esas cosas no deben pasar, ¿verdad?
Pero bueno, estamos absolutamente desbocados. Entonces, alguien decía, es chino. Bueno, ya le metió la pelea de siempre. No, un día de esto se va a desbocar a un cohete de Colombia cuando lo tengamos, porque siempre hay accidentes, ¿verdad? No creo que, pero bueno, lo que quiero decirle, mi querido hermano, es que tenemos que trabajar con carácter humanista. Nada más, hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir siendo interlocutores de la sociedad, pero no creernos ni el único interlocutor, ni el interlocutor más grande. Tenemos que bajarnos de la nube, sin ego, sin soberbia. Tenemos que dejar de decir que nosotros, pues, cuando yo veo los videos de lo que pasó en Bogotá, que quemaron una gran logia, bueno, ahí lo hicieron a propósito, no la quemaron, sino en la puerta le echaron algo de gasolina, la prendieron, pero bueno, era buena madera, no se prendió, no hubo mayores daños que las pinturas y esto, hay que pintarla nueva y queda perfecta. Y también en Barranquilla algunas cosas, y eso sobre los pronunciamientos que ha hecho la masonería, yo me he dado la tarea de anotar las expresiones de odio a la masonería. Y me he dado cuenta de algo, Nosotros, tenemos que volver como personas, como masones, en lo personal, y como institución al cuarto de reflexiones. En estos momentos, yo, como un ejercicio a la masonería, a todos, diría, hagámonos un vitriol. Hagámonos un vitriol. Porque lo que están diciendo allá, mucho de lo que están diciendo, nosotros se lo decimos. Lo que pasa es que terminamos siendo, cuando hay rabia frente al sistema de cosas, terminamos siendo nosotros los que quitamos y ponemos presidente, lo que quitamos y poniendo no sé qué, y siendo una cantidad de cosas que nosotros sabemos que no, pero en el imaginario que hemos ayudado a crear, nosotros, Bolívar, Santander, no hacemos sino hablar de eso y todos los presidentes y los jefes de los grupos económicos y Bill Gates y todo lo, o sea, hemos ayudado a crear que cuando hay tensiones sociales, y en Latinoamérica hay tensiones sociales gestionadas de muy mala manera, gestionadas bueno, de muy mala manera, todo el mundo la gestiona mal, yo no voy a decir quién es el bueno y quién es el malo, porque cuando comenzamos en las discusiones fuertes y salimos a la calle, hay un momento, a los 10 minutos ya no sabemos quién es el lobo y quién es la oveja. Y ese es un problema. Y en la solución de conflicto es normal que primero se ofendan, se dicen todas las cosas y tal, y después ya que se dijeron las cosas y se cansaron de decir las cosas, comenzamos a ver los puntos en comunes. La masonería tiene que ser catalizador de las mesas de diálogos, tiene que ser impulsor de los consensos, tiene que ser el huequito de la olla de presión donde todas estas tensiones, porque las tensiones existen, no se trata de quién es el malo, ya están creadas. Producimos delincuencias. En este momento, decía yo anoche en un coloquio en México, en este momento, cerca a mi casa, hay una joven, una adolescente de 13 años que está alumbrando de mala manera a un niño que se va a criar sin ninguna posibilidad. En Colombia hoy hay 11 millones de personas que no comieron 3 veces. Ese niño va a absorber su medio como yo absorbí el mío. Su medio familiar, su medio de la cuadra, su medio de sus vecinos. Va a tener sus oportunidades, como yo tuve mis oportunidades cada uno, y ese tipo de cosas existe. Después exigimos a ese niño que nació en esas condiciones que dentro de 15 años tenga un poco, digamos, las buenas maneras, la educación y el glamour que tiene una persona educada con todo el cuidado del mundo, con unos valores y sin hambre. Entonces, digamos, ese problema existe. Y no podemos darle el poder a esas personas. Pero hay que darle una solución a digamos, a ese sector de la sociedad, que se llama Tugurio, favelas en Brasil, villamiserias en Argentina, bueno, en Chile tienen un nombre, yo me acuerdo, no sé todos los nombres, pero digamos esos sectores absolutamente deprimidos que son unas ollas sociales impresionantes en donde sucede de todo, pero no podemos caerle con un tanque a matarlos. Es lo único que no podemos hacer. ¿Cómo lo gestionamos? No tengo absolutamente ni idea. No me estoy metiendo en el tema político, ni mucho menos. Pero indiscutiblemente los masones tenemos que comenzar a producir cosas para que la olla social desaparezca, y no es fácil. No es fácil. También he visto masonerías y masones que quieren apagar los fuegos echándole gasolina. Y eso tampoco. Hemos tenido, por ejemplo, Chile.
bueno, no me quiero meter en país porque dicen que no me meta, pero en Chile hace un par de años, con el tema de los trenes, yo recuerdo que ellos decían, la cosa se volvió de loco, entonces todo el mundo aprovecha y sale la delincuencia común, y salen los vándalos, y sale todo el mundo, y sale alguien con una psicopatía rara, y se revuelve todo, pero alguien tiene que haber un cuerdo, y el cuerdo, uno de los cuerdos, porque tampoco vamos a decir que la masonería es la única, uno de los cuerdos tiene que ser la masonería, digo yo, con valores humanistas, respetando la institucionalidad, la república, la democracia, la separación de poderes y el derecho de protesta. Y preocupándonos, solucionando problemas. Por ejemplo, ¿cuánto de nuestras masonerías se pronuncia contra la corrupción? No necesitaríamos la reforma tributaria. Aquí hay que hacer una reforma tributaria, ya hay que hacerla. El problema es cómo. Y cómo le sacamos sangre a un anémico. Pero necesitamos sacarles la sangre al anémico para poder gestionar esto. El problema es cómo. Y ahí nos estamos matando con eso. Pero si acabamos la corrupción en Latinoamérica, no necesitamos una sola reforma tributaria y podemos atender las necesidades del COVID. Tenemos la valentía de mirar el sol con los ojos. No, miremos ahí, tal. Pero bueno, no importa, ya me metí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que tiene que hacer todos los estamentos de la sociedad. Sé sensato. Ese es mi palabra, me extendí. Muchas gracias, hermano, por ponerme a hablar, me picó. Muchísimas gracias, querido hermano Iván Herrera. No, gracias a ti. Tiene la palabra la querida hermana Alejandra Echeverry. Qué gusto verte, querida hermana, en nuestra cátedra. Ya pronto nos vamos a estar coordinando también para enfrentar nuevos desafíos con esta cátedra. Tienes la palabra, querida hermana, y posteriormente vamos a entregarle la palabra a la muy querida, ilustre y poderosa querida hermana Mirta Krem. Querida hermana Alejandra, tienes la palabra. No, gracias, Alejandra, le cuento. Esa es la mejor hospitalaria que hay, que yo conozco, de los que yo conozco en Colombia, se llama María Alejandra. Anoche en esta charla la tuvimos en otro escenario, y parecido, y terminó llorando, porque es todo corazón, es todo sentimiento ya. Hoy no lloraste, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra la muy querida, ilustre y poderosa querida hermana Mirta Krem. Buenas noches, queridos hermanos todos. Para mí es un honor muy grande haber escuchado la ponencia del querido hermano Iván y a su vez todos los aportes que se hicieron después, que nos van enriqueciendo a todos en las diferentes fases que tiene el ser hospitalaria u hospitalario en la masonería. Retomo las palabras del querido hermano José Cotua en cuanto al estudio, en cuanto a la instrucción, en cuanto a desarrollar esa iniciación como un proceso, como dijo el querido hermano Iván, pero a su vez también
el saber distinguir entre todas nuestras hermanas, en nuestro caso porque es masonería femenina, la idoneidad y la precisión de cada una para poder desarrollar y poder poner en práctica el tema de ser hospitalaria. Y no solamente de ser hospitalaria, también como comentó, de ser segundo vigilante, primera vigilante. En realidad todos los eslabones son necesarios, pero es muy importante conocer profundamente la idoneidad y lo que cada hermano puede llevar lo mejor de sí en cada collarín móvil que corresponde a una logia. Eso es fundamental, el darse cuenta, el discernir para poder lograr la fraternidad, que es fundamental y que existe, por supuesto, en la masonería, y poder distinguir qué collarín móvil puede llevar cada hermana de la mejor manera posible. Porque todos los eslabones son absolutamente necesarios. No quiero ahondar en otros aportes que ya han hecho con tanta benevolencia, y sí ahondar profundamente, mucho más, a pesar de que somos humanos, la masonería nos lleva siempre a ahondar mucho más en nuestra humanidad. Ese es mi aporte. Muchas gracias. No, a ti, Mirta, un abrazo, gracias. Vamos rapidito porque estamos en distinto uso horario. Me acaban de comentar que hay queridos hermanos y queridas hermanas que están en Rumania, que ya son casi las 4:27 de la mañana, y aún así se han mantenido conectados a nuestra cátedra. Así que nuestro saludo muy fraternal por este gran esfuerzo, ¿ah? Y agradecer vuestra compañía también. Tiene la palabra el querido hermano Guillermo Gietz. Muchas gracias, venerable. Agradecerle el espacio, la invitación y sobre todo al querido hermano Iván, que nuevamente nos da un gran salario y nos llevamos. En cuanto a la violencia, solamente decir de que la calle y la violencia lleva solamente a que la turba nuevamente elija a Barrabás. Sobre todo la coloratura que ya se ha dicho respecto del hospitalario, quería agregar un par de ideas nada más que se me ocurrían. Es la siguiente, que es el necesario paso de los ideales a la acción. Allí es donde, mirando al hermano más allá de lo que él presenta en la logia, es que tenemos que mirar más allá, porque tenemos que estar atentos a aquella necesidad que no se dice, a aquella cuestión que está oculta. Tenemos que prever la tempestad antes de que el viento empiece a sonar. Cuando empieza ya la brisa tenemos que estar mirando. Es una tarea que realmente me llegó muy profundo porque la pandemia hizo que generara, bueno, no quiero hablar de esto porque no es el lugar, pero generó un marco similar al que estamos teniendo nosotros, y a raíz de eso también que luego de mi veneratura eligiera el cargo de hospitalario porque sentía que allí estaba el cauce por donde tenía que pasar esta cuestión. Así que comparto cada minuto, cada grajea, cada gota de sabiduría que has destilado, y nuevamente estas son mis reflexiones y agradecidos a todos y sobre todo a la paciencia de nuestras hermanas rumanas. Muchísimas gracias. Oh, a ti, hermano, por tu fraternidad de siempre. Y estamos pendientes. Tiene la palabra la querida hermana Gabriela Silva. Gracias, querido hermano. En primer orden, agradecerte, querido hermano Iván, tu ponencia. Tú siempre nos entregas gotitas y nos despiertas en todas tus ponencias y sabidurías que entregas. Yo he pedido la palabra principalmente, quiero preguntarte si tú nos podrías autorizar a que esta exposición podamos nosotros publicarla en el CENDOC, que es el Centro de Documentación de la Gran Logia Mixta de Chile,
para que todos los hermanos hospitalarios de todas las logias de esta obediencia puedan poder leer tus luces, que son realmente impactantes. Y es más, la próxima semana vamos a estar en Clipsas, y esta ponencia debiera ser una de los tantos trabajos que se entregan para que todos los hospitalarios de todo el mundo puedan saber qué hacer, porque hay muchos hospitalarios que ya están trabajando. Hay muchos que ya están trabajando en comedores comunes, aportando a grupos, a grupos muy necesitados, generalmente inmigrantes, pero hay otros que todavía no se les ocurre qué hacer. Y creo que tu trabajo, lo que nos has expuesto hoy día, es un despertar, es un prender la luz para muchos. Entonces, te quiero pedir esa autorización, querido Iván. Yo sé que tú has trabajado en Clipsa desde muchos años. He leído tus trabajos en nuestra revista. Y por ese motivo me atrevo a pedirte, si es posible, que lo leas ahí. Muchas gracias. No, yo no le voy a dar permiso ni le voy a dar autorización, porque los derechos los tiene, me hicieron firmar un documento, Cátedra Giordano Bruno, así que háblese con mis queridos hermanos directores, no hay problema, ellos son los dueños. Eso es lo primero. Gracias, hermana, por creer que sí. No había pensado en eso, pero sí, en todas partes. Hay unos trabajos, no me voy a detener, a nivel de quizás en Senegal, Congo, Brazzaville y Madagascar, alrededor de este tema de la pandemia, que en muchas partes cada quien hace lo que puede con lo que tiene, y bueno, hay gente que tiene mucho dinero para dar y ayudar, y otros con muchas manos, y hay verdaderas tragedias masónicas en la membresía y sociales, pero sí hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias por pensar. No había pensado, ahora que quizás de pronto, ¿verdad? En el Qué bueno, coloquio. qué bueno. Sí, no había pensado. Pero bueno, no sé si me vayan a autorizar, Giordano Bruno, porque ya perdí el derecho mis derechos de autor. Voy a buscar una abogada, a ver si hay una abogada que me puede gestionar eso, representar, va a rescatarlos. No, mentira. Muchas gracias, querido hermano. Bueno, comentarle a las queridas hermanas y hermanos que este tema es importante que lo sigamos trabajando, sigamos reflexionando, y para eso este trabajo no termina acá. Durante la semana seguimos conectados en el WhatsApp, y quienes no lo estén integrando, invitarlos a dejar su nombre y sus datos, particularmente correo electrónico y teléfono, al siguiente mail: contacto@cgiordanobruno.com, contacto@cgiordanobruno.com. Van a ser muy bien recibidos, y esta cátedra la construimos todas y todos juntos, de manera totalmente altruista y filantrópica para toda Latinoamérica y también el mundo, como Rumania, por ejemplo. Ya estamos terminando, queridos hermanos y hermanas, la sesión de hoy. Antes de darle pase a nuestro querido hermano Vlado Mirosevic para que dé las palabras finales, querido hermano Iván, te entrego los últimos minutos para que puedas hacer el cierre y la conclusión de esta gran jornada, que tendrá su correlato en un video YouTube que vamos a comenzar a publicar y a compartir con todos ustedes en nuestras redes sociales. Querido hermano Iván, tienes la palabra. Mi querido hermano Pablo, ¿cómo se ve que no me conoces? El venerable maestro de mi logia casi no me da la palabra porque después no la suelto, pero voy a ser breve. Por ahí está, pero bueno, él sabe que es verdad. Cortico, hermano, dice. Bueno, no, muchas gracias. Ante todo eran algunas reflexiones personales, que en momentos uno muele y escribe. Me llevo muchas reflexiones y muchas luces de las cosas que aquí se han dicho.
de los enfoques y bueno, muchas gracias, la confianza de Giordano Bruno. Gracias, le pido que por lo menos a la Gran Logia Mixta de Chile se lo permita. Querida hermana Gabriela, con la Gran Logia Mixta de Chile tengo una estupenda relación hace muchos años y ahora respeto mucho a la gran maestra Margarita Carvajal. En fin, no hay sino motivo de agradecimiento. No puedo dejar de mencionar a todos, pero en especial a los hermanos que me conocen de Ionela, Roberto Luongo, que nos acompañan desde el otro lado del océano. En estos momentos, bueno, ya salen a desayunar, no sé si van a dormir 1 o 2 horas antes de entrar en la jornada laboral, pero como siempre, muchas gracias, realmente muchas gracias. Quedo apenado con ustedes que se hayan tomado el trabajo de venir a esto, a acompañarnos un rato. Muchas gracias. Y bueno, que se cierre el telón. Gracias a ti, querido hermano, y solicitarle las excusas muy fraternales a quienes no pudieron hacer uso de la palabra por el tiempo, como la querida hermana Edith Camero, pero no obstante, nuestra fraternidad es grande y estoy seguro que si hay alguna duda, alguna consulta, el querido hermano Iván no tendrá ningún problema en poder responderla personalmente. Querido hermano Vlado Mirosevic, fundador de la cátedra Giordano Bruno, como es tradición, tienes la palabra para cerrar esta gran jornada de grandes luces que nos ha regalado el querido hermano Iván. Bueno, muchas gracias, querido hermano Pablo. Saludar a todos y a todas que se conectan desde distintas partes ya no solo de América Latina, sino que del mundo. Bueno, al querido hermano Iván, agradecerle por su tremenda exposición de hoy, que nos recuerda la necesaria fraternidad intra y extramuros. Bueno, para terminar, esta semana en Chile tuvimos una mala noticia, el fallecimiento de un tremendo maestro, me refiero a Humberto Maturana. Recomiendo a nuestros queridos hermanos y hermanas que están en otras latitudes que lo busquen, que lo googleen, que lo estudien. Se trata de un biólogo que junto con Francisco Varela, otro neurocientífico chileno, desarrollaron el concepto de autopoiesis, pero luego fueron derivando desde la biología hacia la filosofía, ¿no? Y terminaron, en el caso de Maturana, ofreciendo un nuevo entendimiento sobre el fenómeno humano, ¿no? Bastante original respecto a lo que conocíamos. Y derivó hacia lo que él llamó luego la biología del amor y la biología cultural, y pasó, por supuesto, los límites de la ciencia de la propia biología y entró en otros campos que debiesen interesarnos a nosotros como masones. Y el profesor Maturana, que falleció a los 92 años esta semana, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y estudiar con él, realmente no solamente proponía una nueva manera de convivir, sino que la encarnaba. Por eso esta semana he querido terminar con una frase. Tiene muchísimos libros, realmente se los recomiendo, profesor Humberto Maturana, creador de un instituto que se llama Matrística, y quiero leer esta frase que puede ser un poco contraintuitiva respecto de la escuela a la cual nosotros participamos a propósito de este racionalismo que abrazamos, ¿no? Y él dice: no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales, que usamos la razón para justificar o para ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Y entonces aquí Maturana, además de rendirle este breve homenaje, muestra una interpretación, ofrece una interpretación del ser humano muchísimo más integral, creo yo, y más completa que solo reducirla a su dimensión cognitiva o racional, y la completa, ¿no? Les recomiendo que le echen un vistazo, que lo sigan. Se nos fue un tremendo maestro, pero deja un tremendo legado también.